Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora María. Eh, ya está con nosotros la directora del programa, que es la doctora María, los profesores y muy importante que está nuestro invitado especial en la tarde de hoy, el doctor Eduardo Mancera desde México. Doctor, muchas gracias. Una vez más le agradecemos por acompañarnos en este seminario de educación matemática que organizan, como siempre decimos, los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño para acá en Colombia y por supuesto donde se va creando poco a poco una comunidad que sigue independientemente de los intereses que usted decía y eso es muy bueno. Gracias, doctor, y puede comenzar cuando usted quiera. Bueno, comparto pantalla. Correcto. Bueno, ya estoy preparando la pantalla. Bueno, acepté la invitación para eh, tratar de conversar con ustedes algunos aspectos relacionados con las indagaciones en educación matemática y sobre todo mostrar algunas inquietudes personales respecto a varios temas que me parece que son desatendidos o que en cierta forma es parte de una cultura que se ha formado en torno a la investigación en educación matemática. Y yo quisiera hacer mención de algunos de esos aspectos que tal vez resulten polémicos, pero bueno, sería muy importante que tuviéramos la oportunidad de discutir algunos puntos. En particular, yo me voy a referir a todo de una manera muy coloquial, porque no me gusta mucho usar el lenguaje académico más cuando se está con un público que uno conoce a todos los escuchantes. Y prefiero hacer esta idea de que primero nos entendemos y luego adornamos el discurso, porque luego se utilizan aquí, hicimos palabras domingueras, que cada quien las interpreta también como se le da la gana o como puede entenderlo. Yo prefiero tratar de ser un poco más transparente en la forma de expresión, porque como señalaban Einstein o Feynman, si no lo puedes explicar con simplicidades que no se ha entendido, yo espero mostrar que he entendido algunas cosas. Y también Rutherford, pero también Einstein hablaba de la necesidad de explicar las cosas de tal manera que casi cualquier persona lo pudiera entender. Entonces, voy a referirme primero a la experiencia que he tenido con las tesis de maestría y doctorado, no solo por el hecho de las que yo dirigí, sino también de las que leí y de los procesos que me fue enterando que se iban dando en relación a estas. Después voy a pasar a algunos puntos relacionados con temas que me parecen que es muy importante seguir discutiendo o profundizar más. En particular, yo creo que el trabajo que he tenido la oportunidad de desarrollar viendo artículos, reportes de investigación, tesis de maestría y doctorado, ha sido muy interesante porque he podido ver más o menos cómo reacciona la comunidad, sobre todo de los que se están graduando o de los que piensan graduarse. Y yo quisiera mencionar algunas cosas con relación a eso. En México tenemos una organización que se llama Consejo Mexicano de la Investigación Educativa. Aquí se reúnen investigadores dedicados a distintos campos de la educación, por ejemplo, financiamiento de la educación, historia de la educación, desarrollo curricular, evaluación. Y hay una parte que se dedica a didácticas, en donde está la parte de matemáticas, y cada 10 años se acostumbra a hacer lo que se llama un estado del conocimiento de lo que se ha hecho de investigación en todas las áreas que abarca el Consejo durante esa década. Ya yo tuve la oportunidad de participar en 2 décadas y estar pendiente de lo que se hizo en la tercera. De ahí es que comencé a ver varios aspectos que se estaban presentando dentro de los trabajos de investigación y bueno, salen algunos aspectos que son bastante eh, curiosos, ¿no? Como el hecho de que se nota una persistencia de varios trabajos de tesis en donde cita al tutor varias veces, por ejemplo, en vez de buscar multicitar varios enfoques
incluso ver enfoques contrarios. Pero les voy a platicar más o menos cuál es la trayectoria que he visto. En principio, los estudiantes empiezan con una secuencia así. Casi todos con los que he trabajado, hay algunos que no han seguido esta trayectoria, pero empiezan con una idea de lo que quieren hacer, de lo que sería bueno trabajar. A veces incluso por cuestiones de promoción en el empleo, tratan de abarcar temas de otros niveles o grados que no conocen. Y generalmente sus fuentes de información, a pesar de que en la maestría o en el doctorado les dan información sobre varias teorías y eso, no tienen una idea clara de lo que significan porque algunos de ellos no tienen la oportunidad de leer las obras completas, sino que ven partes de ellas solamente a lo largo de la trayectoria de estudios. Y por otro lado, la parte de innovación, que es muy importante, la de generación de conocimientos, casi nunca se checa. Es así, se maneja a un nivel más o menos intuitivo. No en todos las instituciones, hay algunas que son muy cuidadosas en estos aspectos, pero bueno, esto me ha tocado como una secuencia repetitiva. Por otro lado, como se hablan de algunas teorías, ya no revisan otras o les gustan mencionar algunos enfoques particulares a los estudiantes. Y a veces en la parte de metodología siempre dicen, bueno, pues para ir a la segura y que no me cuestionen, va a ser cuestionarios, entrevistas, observaciones, etcétera, ¿no? Y finalmente se dan cuenta que el análisis de los datos no corresponde quizás a lo que se plantearon o las inquietudes que tenían originalmente. Y bueno, al final siempre es, bueno, ¿qué es lo que está fallando, no? Hay una idea que debe de quedar muy claro, que sobre todo en el doctorado la investigación se realiza para generar conocimiento, no para repetir lo que está hecho. Hay cosas que ya están hechas que hay que profundizar o que hay que modificar, bueno, y eso ya será válido y se tendrá una participación importante en lo que se logre al respecto. Pero una componente que se ha presentado como esencial es la experiencia que se tiene en lo que se quiere hacer. En este caso, hay 4 etapas que yo considero fundamentales, que es el estado del conocimiento. Casi esto se elabora con poca intensidad y tampoco se delinean las fronteras del campo de estudio que uno quiere trabajar. Hay que recordar que la investigación está destinada a generar nuevos conocimientos. No tiene otro destino y este es lo que generalmente se enfoca en los programas de doctorado, que están destinados preferentemente al desarrollo de investigación educativa. En las consideraciones teóricas, a veces falta una revisión incluso de posiciones contrarias para afinar los argumentos con relación en lo que uno quiere trabajar y hay que ver si la interpretación que se está haciendo de los enfoques tiene algún sentido o no, o puede ser útil o no, o qué interpretación está haciendo un autor de otro, porque hay muchos que hablan de las teorías que hicieron otros, pero no sabemos hasta leer las obras completas si estas interpretaciones pueden ser correctas o no. Y en general, en las consideraciones metodológicas se les da poco trabajo, pero es muy importante, es el centro de la investigación desde mi perspectiva, porque hay que ver si los instrumentos son los pertinentes, si los datos que me dan me van a permitir abordar directamente la situación que yo quiero estudiar y de alguna manera tener una idea de la forma en que se haría el análisis de datos. Pero sin la experiencia sobre el tema que voy a trabajar, es muy difícil hacerlo. Vienen otras opciones que a veces se dan en las tesis que tienen que ver más con la intervención educativa, que tienen procesos similares, pero con menos intensidad a veces. También viene la innovación educativa, que también pasan por todos estos elementos, pero la experiencia práctica en lo que se está haciendo viene siendo algo fundamental dentro de todos estos trabajos. Esta parte, la intervención y la innovación, puede pensarse como la aplicación de la investigación que se realiza y a veces se les da el mismo estatus. En particular, en los proyectos de investigación generalmente provocan que se desarrollen proyectos de intervención educativa o de innovación educativa, dado que esto tiene que de alguna manera presentarse claramente
en un trabajo en las aulas o con los maestros o con quien esté involucrado, porque hay algunos que hacen trabajo sobre supervisión del avance de los cursos. En general, la investigación tiene ese propósito fundamental y siempre he visto que de aquí se derivan muchos proyectos de intervención y de innovación educativa y entonces necesitamos tener claro que bajo esa perspectiva estamos. Bueno, aquí hay una parte a la izquierda de la pantalla que tiene un resumen de lo que se trabaja en los artículos de investigación y por otro lado, y está aquí traducido a la derecha, con el mismo resumen. Son dos autores que se lo giraron de manera diferente, pero bueno, aquí me gusta porque tenemos una idea, según el tronquito, vamos viendo qué es lo que ocupa más parte en el análisis, que esto lo voy a comentar después de lo que se ha ido estudiando. Como ustedes ven, hay una parte de introducción y de resumen muy corta y todo el peso cae entre revisión de literatura, metodología y también en los resultados, la discusión y todo lo que se quería lograr, hasta mostrar los hallazgos y argumentarlos de alguna manera eh, importante para poder decir qué tantos alcances tienen estos, ¿no? Bueno, hay muchas fuentes que ya se están dando en esta época, que son varios buscadores, aquí tienen algunos que se dan, hay varias revistas también de tema, hay varios libros que se diseñan, incluso hay varias organizaciones como el ICMI o como la NSTM y otras más que publican compendios donde ya se hablan de temas específicos. En España hubo un esfuerzo muy importante con la editorial Síntesis para ir haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos de alguna manera muchos recursos ya que se pueden incluso consultar en línea. Tenemos varios buscadores que son muy importantes. Hay otros que tienen una función muy interesante. Por ejemplo, aquí no se menciona en los de arriba HMedia ni a Hur, que son dos buscadores interesantes, pero el que yo me quiero referir es este SCI Hub, que es un buscador generado por, creo que es un estudiante de Rusia, para poder obtener artículos que sin costo, es decir, aunque son de revistas que están registradas y hay que escribirse a ellas para lo del costo, esto es posible obtener los artículos bajo este sitio. Y de tal manera que tenemos un montón de fuentes para poder establecer lo que es correspondiente al estado del conocimiento y a la frontera del campo de estudio. Esto es porque he notado que en muchas instituciones no hay una biblioteca o recursos que se puedan obtener de manera amplia para poder realizar estos trabajos previos a lo que se realiza en la investigación. Entonces es muy importante que se conozcan todas estas fuentes que están a la mano. Algunas seguramente ya lo conocen varios de ustedes. Esta de SCI HV, a pesar de ser un sitio que se podría decir que está haciendo uso de recursos de la comunicación, de la documentación, de las investigaciones, bueno, lo han seguido dejando actuar y lo utilizan muchos en muchos campos de trabajo. Uh, También he encontrado una cuestión interesante que se plantea en estos dos libros. Con este libro generalmente se hace referencia a los diseños experimentales que son para estudios cuantitativos y hay un libro que me llamó mucho la atención que es de diseños cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa, lo utilizo bastante. Aquí hay un artículo precisamente de este autor Campbell sobre cómo ve la interacción entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Y aunque habla de investigación evaluativa, realmente se aplica a todo lo demás, porque en general siempre se hace una mezcla de los dos tipos de procedimientos de indagación, porque
no sé si se trata de quedar bien con alguien, pero en general siempre tratan de involucrar a los dos cuando tienen objetivos diferentes, cuando los instrumentos también son diferentes. Por ejemplo, en el caso de la investigación cuantitativa, se supone que ya hay todo un respaldo fuerte para poder hacer clasificaciones, crear cuestionarios y crear otros procedimientos que pueden ser analizados por medio de recursos estadísticos. Y hay muchos programas para hacerlo. El SPSS es uno de los básicos en este caso, está R, están muchos otros más. También para la investigación cualitativa, muchos piensan que las entrevistas o las observaciones es algo que es muy sencillo de hacer, pero resulta muy complicado. Sin embargo, también hay recursos computacionales como el Atlas TI o como el Ethnograph y otros recursos más, ¿no? Que nos permiten ir formando categorías, etcétera. Pero también hay recursos de la estadística, eh, estadística multivariada que nos permiten abordar estudios cualitativos, logrando hacer clasificaciones y buscando cierta correspondencia entre palabras, entre tipos de oraciones, entre categorías que se van elaborando o para formar las propias categorías, como es el clúster análisis, el análisis de correspondencia, etcétera, ¿no? De alguna manera, esta combinación de métodos se presenta en varios trabajos, no se sabe la intención, pero yo creo que deberían de centrarse en una fundamentalmente y viendo que uno puede conducirnos más a crear hipótesis, a fortalecer la profundidad en el conocimiento de ciertos temas, pero tal vez sus alcances y generalidad de las conclusiones deban de ser sometidos a otro tipo de trabajo, no necesariamente cuantitativo, pero donde haya la posibilidad de ver cuál es el efecto de lo que se ha encontrado en otras situaciones. Bueno, la experiencia me ha provisto de esto. Fíjense, en la introducción generalmente de las tesis se trabaja un 45% en la introducción, a veces son porcentajes que yo me he encontrado y los he contado incluso a partir del número de páginas fundamentalmente. Casi no se hace revisión de literatura importante para trazar la frontera del campo. En teoría le dan mucho, pero jugando esto el juego de Simón dice, fulanito dice, menganito dice, y a veces no logran elaborar una interpretación propia, sino que se dedica nada más a citar, a citar y a citar, a citar, y generalmente no hay una crítica, enfoques contrarios o que no son los que se están promoviendo dentro de esto. En la metodología a veces simplemente se dedican a decir, bueno, se van a hacer entrevistas, se va a explicar un cuestionario, se van a hacer observaciones y a veces se reduce a 1 o 2 páginas nada más. Y en las conclusiones también es mínimo el trabajo que se hace. Lo que me he encontrado en promedio en muchos trabajos que son más fuertes es que hay una breve introducción, como está en el esquema que presenté anteriormente. Hay más trabajo de revisión de literatura, incluso con enfoques no necesariamente en la línea de lo que se está presentando. También en la teoría hay revisión para argumentar por qué hay que tomar ciertas direcciones. Se da más espacio. Y la parte central es la metodología, porque hay que ver que lo que se está estudiando puede abarcarse con determinados instrumentos, con ciertos tipos de datos y que pueden pasarse por ciertos procedimientos de análisis y se argumenta toda una relación con aspectos teóricos y sobre necesidades que se pueden ir generando dentro del proyecto y cómo resolverlas. Y las conclusiones generalmente no solamente son descriptivas, sino tienen que ver con encontrar relaciones más importantes todavía con relación a todas las categorías que formaron o las variables que se definieron, etcétera, tienen un peso mucho mayor, porque aquí es donde nosotros tenemos que ver que lo que se ha encontrado de alguna manera aporta, aunque sea mínimo, pero aporta algo a lo que yo he trabajado. Esto con colegas, bueno, pues generalmente dicen, bueno, las conclusiones no se relacionan con el problema porque a veces se menciona algo en la introducción y las conclusiones se hace otra cosa. Los procedimientos dan datos cuantitativos y se dice que es cualitativo el estudio,
porque se ponen porcentajes, tablas, una serie de cosas, y no se hace un análisis de contenido o no se hace un análisis a profundidad de los datos que se están recolectando. La interpretación de la teoría o la metodología es deficiente porque solamente hacen mención a aspectos parciales de ella. Lo que se hizo, pues realmente no tiene una mínima aportación, o los instrumentos o los datos no ofrecen la evidencia necesaria. Son problemas que se han encontrado varios en el camino. Esto me lleva a otro asunto que tiene que ver con que en la investigación en educación matemática tiene que ver con seres humanos que se están formando y que lo que pensemos, por muy brillante que sea en términos de especulación o interpretación de cosas, tiene que ser pasado por la experimentación, por ver qué es lo que está sucediendo realmente en las aulas cuando intentamos cambiar las cosas o proponemos otras situaciones. A muchos no les parece que esto sea necesario o lo hacen de una manera muy pequeña, lo cual implica que estudios muy buenos puedan reducirse a casi nada o que se queden pendientes a pesar de que dieron direcciones muy interesantes. Hay una tradición también que se ha encontrado que es al inicio siempre se les dice que hay que seguir una línea. Esto puede tener variantes, aquí lo estoy tratando de resumir. Que por eso pongo en la cabeza a uno le sale humo porque dice, bueno, el problema, hay que ver la teoría, la metodología, la experimentación, cuando esto tiene un camino completamente diferente. Se tiene uno que meter básicamente en lo que quiere uno estudiar, sobre todo cosas que ya se supone que conoce y que le falta, quiere profundizar en ellas. Y esto me lleva a un camino en donde tengo que sistematizar más lo que he visto, tengo que encontrar instrumentos que son pertinentes, hacer ensayos de análisis de ellos, que aunque esto se realiza en los estudios, a veces no es suficiente para el tipo de situaciones que uno tiene que enfrentar. Y entonces va uno especificando eh, en una parte importante del tiempo más la atención que debe tener en ciertas cosas. Y luego se hace un trabajo inverso porque se tienen que revisar documentalmente revistas, libros, hacer otro tipo de situaciones de análisis con compañeros o con grupos de trabajo para poder ver qué es lo que se ha trabajado al respecto y ver dónde uno puede aportar. Y se vuelve a hacer otro trabajo en otra dirección para ir afinando constantemente, ir centrando los intereses. Este trabajo a veces no se realiza o se ve que no se está realizando. Y bueno, es un ir y venir constantemente hasta que se empieza a conformar y limpiar todo lo que hay alrededor de aquí, con tal de que al final la escritura sea un trabajo coherente, que tenga una secuencia lógica, que haya una redacción pues realmente adecuada y que la relación entre ideas, opiniones y argumentos sea muy clara y sobre todo que estén suficientemente documentados. Este tipo de situaciones las hemos encontrado en muchos trabajos de tesis que ya en la inclusión en los estados de conocimiento o de resultados en revistas pues, se tienen que desalojar. En particular en las revistas vienen muchas situaciones que son más bien anecdotarias y no tienen soporte documental. Esto es lo que debe de barrer todo el trabajo. Y esto ir y venir es constantemente algo que se ha estado divulgando. Por ahí hay un libro sobre las tesis de disertaciones doctorales en donde se habla de la necesidad de entrar, de empezar del final para el inicio y ahí haciendo estos procesos de ida y vuelta para poder hacer un trabajo que valga la pena, por lo menos en lo que corresponde a la posible difusión de lo que ahí se está desarrollando. Bueno, yo les voy a citar áreas potenciales que me han estado interesando a mí. Esto yo lo comentaba al inicio cuando quería hablar de este tema, porque bueno, he pasado por educación de adultos, he pasado por educación indígena, por educación especial, por educación superior. En México tenemos educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Lo que es bachillerato y secundaria a veces en otros países lo juntan y hacen 6 años de un nivel medio. Pero tuve la oportunidad de dirigir los trabajos en una reforma en los años 90
para poder integrar preescolar, primaria y secundaria, y de alguna manera fueron surgiendo varias cosas que estaban en el ambiente y de acuerdo a los trabajos que se habían logrado en investigación educativa en esa época. Un punto importante se me hace el desarrollo curricular, el otro es el aprendizaje o construcción del conocimiento, que son dos temas que es importante ir definiendo qué realmente trabajamos, contenidos o significados, la interacción entre significados, que es un tema que a mí me ha interesado mucho, la realidad y la matemática, el uso de manipulativos y recursos tecnológicos, la formación de docentes y el papel de la historia. Este debería ser el principal. Lo estoy poniendo al final porque requiere un trabajo mayor para todo esto, igual que la formación de docentes. Voy a dar un poco más peso en los que están a la izquierda que en los que están a la derecha, por tiempo fundamentalmente. Bueno, en desarrollo curricular les trazo aquí una línea de tiempo del desarrollo de la matemática, esta me la inventé, más o menos, utilizando otras líneas de tiempo que ya se han construido. Y quisiera referirme a una etapa que casi todos identifican, que es cuando la matemática estaba vinculada mucho con lo que hacían los individuos de distintas comunidades y tenía una relación inmediata con la realidad, con el comercio, la agricultura, las construcciones, caminos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso se crearon algunos conceptos y se crearon representaciones que fueron diferentes en cada territorio. Bueno, poco a poco esto se fue ampliando a otros conocimientos como geometrías no euclidianas, la geometría analítica, hubo más presencia del infinito, los números enteros, los racionales, los reales, los complejos, etcétera. Pero hay una etapa que se queda un poco antes del siglo XX, que es justamente la matemática que se está desarrollando hoy, donde aquí puse algunas ramas, no necesariamente son todas. Y vemos entonces que la educación básica se ha atorado aquí un poco en el siglo XVII, porque son los mismos temas con la idea de que todo está muy ligado a la realidad, cuando realmente lo que ha propiciado un avance de la matemática es cuando se desprendieron de ciertas cosas y se volvieron estudios más generales, sobre todo en esta última etapa del siglo XX y lo que llevamos del XXI. E inicialmente en esta época, pues lo que se organizaba es darle el conocimiento a selectos grupos que eran sacerdotes, filósofos, etcétera, o nobles, y después con más o menos con la presión que había con la revolución industrial, se fueron generando más necesidad de crear gente más, de organizar la formación de gente con más intención de incorporarlas a los procesos productivos y se empezaron a ampliar muchos otros contenidos que no se tenían antes, pero se incluyeron la parte educativa. Bueno, la matemática siempre ha ido creciendo libremente. Sin embargo, esta parte es la que no se ha tocado mucho. Aquí, por ejemplo, uno puede decir, bueno, la teoría de conjuntos sí, pero no es cierto, no se trabajó la teoría de conjuntos en la educación. Se metieron lenguaje de conjuntos y algunas representaciones, pero básicamente no se trabajó teoría de conjuntos, mucho menos la teoría de las categorías o la teoría de topos, que son las que realmente son el foco de muchos de los desarrollos actuales de la matemática, mucho menos otras cosas como la matemática borrosa y otros asuntos que no se han podido llevar justamente a la formación de los estudiantes en sus estudios preuniversitarios. De alguna manera podríamos decir que casi nos estacionamos en el siglo XVII y que esto es lo que se repite en casi todas las escuelas. Esto es uno de los problemas del currículo en general, que la definición curricular que se estableció en la Revolución Industrial es la que se sigue trabajando año con año a partir de eso en todas las escuelas. Los contenidos casi no han variado. Varió un poco cuando se metió en la educación básica o en toda la educación la teoría, lo que llaman teoría de conjuntos y la lógica, que bueno, fue muy parcial todo eso. Este es un problema. ¿Cómo llevamos algunos de los aspectos de la matemática que son importantes y que dan una perspectiva mejor de lo que es la matemática en los otros niveles?
no ha habido mucho crecimiento en esto. En muchos países hay algunos que han logrado hacer algún intento en esta dirección, pero aquí hay mucho trabajo por hacer. Por otro lado, tenemos un currículo que podría decir tradicional que toca tres áreas: la cotidianidad, las aplicaciones y el respaldo para el crecimiento mismo de los desarrollos matemáticos. A veces se consideran los niveles así, por ejemplo, así los tenemos en México: preescolar, que es una cosa, primaria es otra cosa, secundaria baja era otra cosa, la secundaria alta es otra cosa, que esto es lo que yo llamo bachillerato, y otros lo tienen juntos, y está el nivel superior. En cada uno de ellos había una componente de cotidianidad, de aplicaciones y de respaldo para la propia matemática en distintos niveles. Cada vez se va variando más, pero en particular en preescolar y primaria siempre se había el trabajo hecho bajo los lineamientos pedagógicos. Y bueno, ahí cabe un poco algunas propuestas relacionadas con la integración de ciertos conocimientos, con la elaboración de proyectos y otras cosas que generalmente se presentan, pero todo está regido con la pedagogía. Sin embargo, en los otros niveles donde hay una menos participación de la cotidianidad, porque lo que se habla más de aplicaciones a la física, a la química, etcétera, se vuelve a trabajar con criterios de pedagogía que fueron diseñados para los niveles primaria y preescolar, cuando realmente nos tendríamos que dirigir a la pedagogía que tiene que ver con el desarrollo del adolescente. Aquí hay una línea de trabajo muy interesante. En educación superior también, curiosamente, se vuelve a hablar de pedagogía, pero aquí tendríamos que referirnos a andragogía. Y bueno, los criterios con los que se maneja el desarrollo del conocimiento para adultos son muy diferentes de los que están para adolescentes y de los que son para infantes. Esto mismo nos hace ver, si revisamos el, las propuestas curriculares, vemos que se manejan siempre en una línea en los mismos contenidos, es decir, aritmética, álgebra, geometría, y con mayor o intensidad algunos, eh, pero siempre estamos hablando casi de lo mismo. En educación superior es otro punto, y un poquito en educación, lo que le llamo secundaria alta. Después los voy a juntar. Bueno, después hubo otras propuestas donde consideraron una mejor integración, y había temas que se iban trabajando a lo largo de todos los grados, y daba una idea de que no había que ver todo de un momento, sino había que dosificarlo a través de distintas etapas, pero otra vez referido todo con criterios pedagógicos. Como decía algún compañeros, decía, bueno, fundamentalmente pesan mucho los criterios pedagógicos generales, cuando realmente mucha de la gente que se dedica a pedagogía, pues realmente eligió esa carrera cuando no quería saber nada de matemáticas, pero a veces pesa mucho su opinión cuando se trabaja en otros niveles donde la matemática viene siendo más importante. Hay otros donde se veía también integrado todo, pero todo se hablaba del desarrollo de los contenidos en forma espiral, ¿verdad? Entraban de repente y se trabajan de cierta manera, o podían ser transversales, como les llaman algunos. Bueno, aquí volvemos a ver que se insiste en los mismos contenidos. Parece ser que las propuestas curriculares tienen que ver más con contenidos que con otra situación. Esto a veces se presenta como si tuviéramos fichas y las intercambiáramos como en un juego de dominó, donde repartimos fichas: esta la pongo acá, esta la pongo allá. Si uno revisa los currículos a lo largo del tiempo, empieza a ver que los temas casi no han variado, y solamente cambiaron de un grado a otro, se dosifican de una manera diferente. Y hay razones para hacerlo, para proponerlo. El plan de estudio tradicional entonces se va sobre temas, y estos temas a veces se adornan con el enfoque de resolución de problemas, en el cual viene otra situación que hay que mencionar. Se supone que el problema es algo que no se puede resolver, pero cuando ya se mete en un cierto tema, pues ya se está induciendo una herramienta para poderlos abordar, y entonces pierden la esencia del problema en ese caso. Aquí, este tipo de propuestas generalmente van evaluación por resultados y ponen mayor atención en la ejecución de operaciones y algoritmos, que es como se ve en muchos casos la resolución de problemas. Puedo presentar una situación interesante, pero lo que interesa es ver qué herramienta tengo ahí para trabajarlo, ¿no?
Hay otras tendencias que se están usando. Estoy presentando un resumen. Puede haber gran diferencias eh, importantes. Aquí tenemos resolución de problemas como algo que ha surgido de manera muy importante en los últimos tiempos. También se siguen hablando de la cotidianidad, aplicaciones y la disciplina. Bueno, oímos hablar de situaciones cotidianas o de otros campos de conocimiento, donde aquí ya no se requiere nada más lo que uno puede aprender directamente de la situación, sino tiene que tener una formación en otro campo de conocimiento o que sirve para poder abordar otros contenidos en matemáticas que me ayudan a resolver otras situaciones posteriormente. Aquí empieza a hablarse de construcción de significados, eh, no solo para los conceptos, sino también para los métodos y procedimientos que se están dando en matemáticas. Hay una opción que es dar chispazos de resolución de problemas, es decir, como anécdotas, como problemas interesantes, pero no se configura todo esto con los temas del currículo, sino aparecen como algo interesante solamente. Los contenidos siguen siendo importantes y están en primer plano. Hay otra manera de que se ha trabajado como un complemento que viene ya sea al inicio, en medio o al final del trabajo que se desarrolla en el aula y bueno, se va metiendo en temas específicos. Los contenidos siguen estando en primer plano y hay una subordinación de la resolución de problemas a otras áreas. Hay otras propuestas curriculares que lo manejan de manera diferente o lo han intentado, en donde el centro de la enseñanza es el aspecto que se quiere resaltar de la matemática y que los contenidos pasan en segundo plano. Esto se refiere a la resolución de problemas, las competencias o las habilidades. De tal manera que esto nos pone en un tema muy interesante, cómo la construcción de significados se realiza a través de la resolución de problemas y cómo la resolución de problemas se puede convertir en determinado momento en un método de enseñanza. De tal manera que algunos diseñan planes alternos como estos. Se dan diversas situaciones en donde se trabajan temas, se hace como paréntesis para trabajar cada uno de estos temas, porque algo que no han logrado entender algunos diseñadores del currículo, sobre todo los que se dedican a las ramas como la pedagogía, es que muchos de los conceptos matemáticos requieren de una construcción paulatina y se va dando por diversas etapas que puede ser a través de distintos grados. Ellos piensan que cuando necesito una suma puedo hablar de la suma y puedo enseñarles cómo hacer la suma, lo cual nos refleja una enseñanza tradicional realmente en vez de estación. Sin embargo, podemos partir de la situación que estamos analizando, ver una parte de un contenido y luego en otro hacer mayor profundidad, eso quiere decir las letras mayúsculas, y se van dando así, de tal manera que aquí se pueden trabajar los diversos contenidos, pero tienen que ser menos. Las propuestas curriculares generalmente están cargadas de muchísimos contenidos y para poder hacer un plan alterno se requiere reducir la cantidad de contenidos de matemáticas y centrarse solo en lo esencial en cada uno de los niveles que se están trabajando. Pero además el foco va a estar en el desarrollo de habilidades que se pueden lograr a través de estas situaciones y la forma en que se abordan, que son lo que perfilan los contenidos. Esto viene siendo una idea que se vino desarrollando desde el siglo XVII con los trabajos de Rousseau y tuvo un cierto éxito a mediados del siglo XX, eh, pero que no ha cristalizado. Incluso todas estas escuelas activas de alguna manera tuvieron un auge en el siglo XX, pero se han conservado muy pocas de ellas. Incluso algunas en las evaluaciones de los egresados se ha notado que no lograron definir ciertas cosas. Por ejemplo, la capacidad operativa y de desarrollo de los estudiantes de algoritmos se vio muy reducida, aunque se lograron desarrollar habilidades importantes que tienen que ver con el pensamiento matemático o las habilidades de resolución de problemas. Este fantasma de la escuela activa ha tenido muchas modalidades, pero ha tenido un surgimiento muy importante a través de los años. Aquí la evaluación se intenta por procesos, por construcción de modelos y métodos de exploración y validación. El desarrollo conceptual y la operatividad es algo que se tiene que analizar dentro de estas perspectivas. ¿Qué quiero decir con esto?
la parte de desarrollo curricular nos presenta problemas muy interesantes para la investigación en educación matemática. Bueno, otro aspecto que me ha interesado, porque lo he discutido incluso con compañeros psicólogos o con pedagogos, es esto de qué es lo que sucede en la enseñanza tradicional. Estamos diciendo que ya no somos conductistas, ¿verdad? Están el enfoque de la ley del efecto, que es premio y castigo fundamentalmente, la ley de la motivación, que también se da con ciertos estímulos para obtener cierto interés por parte del estudiante, y la ley del ejercicio, que se siguen aplicando en las escuelas. Digan lo que digan, en realidad lo que se está aplicando en muchas escuelas, en muchos países, no en todos, tiene que ver con esto. ¿Sí? La mayoría se enfoca más al ejercicio, como pensando que se aprende matemáticas por medio del ejercicio y puede uno presentar resultados buenos cuando a lo mejor no hay una buena comprensión. Entonces se da una, una nueva tendencia que, bueno, dicen los constructivistas, pero esto ha generado que esta parte de trabajar la educación siga persistiendo y hay algunas razones. Esto también presenta una cuestión importante para fundamental la educación. Hubo otros aspectos, a mí me gusta mucho Dienes, por eso lo estoy planteando aquí, que trabajó muchos materiales manipulativos, hizo 6 fases para esto. Él no empieza dando una fórmula, explicando el nombre de un concepto, etcétera, sino haciendo que se trabajen con los materiales. Esto Brunner también lo hacía, y Brunner plantea 3, aquí las desglosa más bien en 6. Y bueno, empezamos a ver que se trabaja sin decir casi nada acerca de lo que se va haciendo, y el maestro va guiando hasta llegar a la formalización. Estas propuestas han sido criticadas por muchos, sobre todo porque se piensa que algunos piensan que el estudiante puede resolver las cosas de manera diferente y aquí están conducidas de alguna forma, pero sin embargo este enfoque sigue siendo muy valioso y hay que verlo. Esto nos refleja otra situación, que para desarrollar una enseñanza diferente tenemos que tener otra vez menos contenidos y un tiempo más amplio para trabajar los temas, porque para pasar por estas 6 etapas voy a requerir mucho, mucho trabajo. Bueno, aquí viene ya el tema que quiero plantear en este caso. La idea de aprender en todas sus modalidades es como si las ideas matemáticas, los conceptos, los métodos estuvieran por ahí en el aire y uno los atrapa y ya los tiene para sí. Eso quiere decir aprendizaje. Incluso muchos hablan de aprender con la H intermedia como algo en donde, bueno, yo ya lo tomé. Y esto es una clásica idea de cómo se va formando el conocimiento. Es como salir de casa, ¿verdad? Y esto implica que hay que aprenderse, hay que tener para sí los procedimientos, y lo único que tiene uno que entender son reglas, trucos para hacerlo. Y entonces la idea de cómo se adquiere el conocimiento es a partir de esos procedimientos estereotipados, y a veces se disfrazan con materiales manipulativos, en donde hay una tendencia muy clara por utilizar de entrada la notación, cuando en el enfoque de Dienes lo ve como una etapa terminal. Entonces, incluso aunque se estén utilizando materiales manipulativos, es como se hiciera el mismo trabajo en pizarrón con algunas pequeñas diferencias. A esto permite una enseñanza más rápida, o sea, se van avanzando más temas con mayor velocidad, y quizás esto tenga que ver algo con la persistencia de este enfoque. Bueno, esto nos hace ir de lo general a lo particular, contrario a todas las ideas pedagógicas. Aquí sí me refiero a que en general es algo invertido, y esto se presentó justamente desde los trabajos en la escuela activa, principalmente los que se realizaron en el siglo XIX, donde hubo determinados autores que ustedes reconocerán, y se planteaba justamente ir de lo particular a lo general, porque en el enfoque este es de lo general a lo particular. Yo te digo qué es lo que hay que hacer y tú solamente lo repites.
Incluso he visto propuestas en donde se habla de que hay que dar valores, hay que construir habilidades, hay que generar competencias, etcétera, pero los ejemplos que dan es donde el maestro les dice qué es lo que hay que hacer y ellos solo lo tienen que repetir. Por eso el enfoque de Dienes es interesante, porque se parte de algo que no está trabajado y que los estudiantes paulatinamente van accediendo a tener las convenciones y llegar a la formalización. Construir implica eso, ¿verdad? Es aquí están estas partes, cómo las podemos acomodar, la podemos hacer de distintas maneras. Tengo que pensar que esto que realmente me está diciendo, discutir diversas formas de representaciones, qué otras cosas puedo hacer más con esto, hasta llegar a establecerlo solamente con símbolos y procedimientos que me van a servir a mí resumirlos, los algoritmos, con el fin de poder avanzar en otras situaciones más rápidamente. Todo esto hace que nos fijemos en que el tiempo que nosotros tenemos para un enfoque en donde se les dice qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo es muchísimo más rápido, pero en la parte constructiva el tiempo es mucho más lento porque tiene que pasar por muchas etapas. De nuevo, menos contenidos. Y esto es en lo que han caído algunas propuestas, ¿no? Va otro tema que es contenidos o significados. En general, la secuencia tradicional se plantea así, algo de aritmética, mucho, que nos permite pasar al álgebra, mucha álgebra se da, poca geometría, poca trigonometría, algo de probabilidad, más estadística, etcétera, ¿no? Y así nos vamos. Esta secuencia tradicional sigue la secuencia disciplinaria, es decir, así la disciplina se ha organizado de alguna manera y esto se refleja en la enseñanza. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la secuencia histórica, empezamos a ver que deberíamos de partir de la geometría, puesto que de la geometría fueron donde se germinaron muchas ideas de la aritmética y del álgebra. Esto enfatizaba más la analogía y la inducción más que la deducción, porque había que buscar regularidades y patrones para establecer diferentes perspectivas de procesos y conceptos. Esto va generando lo que podríamos llamar significados o interpretaciones del uso de ciertas situaciones que se dan con esas regularidades y patrones que se van identificando y que nos llevan justamente a conocer el sistema decimal, etcétera. ¿No? Esto no está en orden, esto a veces se presenta en otra forma, pero nos ayuda el enfoque histórico a entender que los conceptos que se van dando en matemáticas tienen un orden definido y además provienen de los números naturales, pero con ideas que parten de la geometría. Eso es muy interesante y este es un tema de investigación también, porque aquí se ve la aritmética, se dan las reglas para sumar, restar, multiplicar, dividir, se ven algunas otras relaciones y luego como que se generalizan en el álgebra y son como temas diferentes, ¿verdad? Y luego se ve geometría sin ver geometría, porque realmente lo que se hace es utilizar álgebra para trabajar la geometría y la trigonometría. Entonces, la idea de la secuencia histórica es ver que tanto las fracciones como los números enteros y otros conceptos se van generando de extensiones que se hacen de las propiedades de los números naturales y poco a poco van creciendo las ideas matemáticas en esto. Esta es una cuestión para analizar en donde tenemos que trabajar más con manipulativos o tecnología y la deducción viene quedando ya en una etapa más de formalización del conocimiento, pero la analogía y la inducción que fue enfatizada por Polya y otros colegas de antaño tiene que ver con lo primordial es darse cuenta de qué es lo que se está repitiendo, qué patrones se están dando para yo ir generalizando y probando si eso que en lo que estoy pensando es adecuado o no. Había un esfuerzo para tratar de sistematizar estas ideas en un libro que hay una traducción española de los principios estándares que se trabajaron en la NCTM y finalmente en estos últimos años están trabajando lo que le llaman razonamiento y construcción de significado o hacer sentido. Estos enfoques quiere decir que ya no están viendo a los contenidos de la misma manera. Ustedes los pueden revisar. Hay algunos que se pueden consultar en Internet o se pueden obtener por medio de Internet. Bueno,
Un trabajo que me llamó mucho la atención es que nosotros identificamos con estos símbolos al uno, ¿verdad? Y depende de muchos contextos en donde se va dando. Aquí está el cero y su significado es ausencia de cantidad en este caso. Esta me sirve para contar colecciones, ¿verdad? Más de uno. O sea, dos, tres, cuatro, cinco, así, hasta números muy grandes, ¿no? Pero cuando quiero hacer esto, tengo que tener una regla que me permita referirme a cantidades mayores. Y esto es un proceso muy largo, que no solamente se da con clasificación y seriación, sino que se da con convenciones que se van dando a través del tiempo para que a partir de unos números, como si fuera la idea de espacios vectoriales, que se tiene una base y a partir de eso se van sacando otros elementos, de esa base pequeña se van generando los números más grandes, pero hay que hacer muchas convenciones, los escribo en desorden, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etcétera, y todas estas son partes de las convenciones que hay que hacer en matemáticas, no son naturales. De alguna manera esto es algo que se tiene que lograr, pero para entender por qué se da así se requiere mucho más tiempo y surge la agrupación como una idea fundamental en todos los sistemas numéricos. De esta forma, lo que se debería tener más atención es en el sentido que tienen las agrupaciones para poder trabajar una forma de referirnos a números muy grandes. Bueno, viene también la otra idea de contar menos que uno, pero basados juntamente en lo que hicimos con los números naturales. Aquí tenemos esto, donde este simbolito o este es un símbolo que permanece junto, pero por necesidades de la matemática a veces lo separamos. Y esta es una idea interesante. ¿Cuándo vemos esto como un solo número o cuándo lo vemos como dos números que interactúan de alguna manera? Y de ahí vienen muchos significados relacionados con las fracciones, como cociente de enteros, división indicada, decimales con expansión decimal finita, aquí decimales con expansión decimal infinita y periódica, las clases de equivalencia, que es otro elemento que no aparece en los números naturales, y además una coordinación de cosas que no solamente están formadas por un solo objeto, sino que hay varios objetos que me forman un todo y de ahí yo voy identificando partes que me hacen contar menos que uno y lo puedo ver en modelos discretos que son colecciones, modelos continuos como son áreas, longitudes, volúmenes, etcétera, o un modelo mixto en donde hay una parte continua y hay una parte discreta, por ejemplo. Bueno, estos significados tienen que ver con otros procesos que se van dando para construir las operaciones. Por ejemplo, contar en el mismo orden, porque muchos niños al inicio, si uno les desordena los objetos, no, como que no entienden que van a dar la misma cantidad. Contar en diferente orden, entonces es importante después. Contar diferentes objetos, es decir, no que sea el mismo objeto, tiene algún sentido, pero más sentido tiene contar hacia adelante, hacia atrás y contar por bloques, que esto nos dan las ideas de las operaciones. Pero hay otra parte que es fundamental entender, también cambia la idea del número natural, porque entonces cuando hablamos, cada una de estas es un objeto particular. Sin embargo, cuando las organizamos así, tengo un todo o una unidad también, como le llamamos, ¿verdad? Y entonces está cambiando la idea que se tiene respecto a otros conceptos que ya se habían dado en los números naturales y que ahora se están modificando, porque incluso hay procesos de redefinición de la unidad, en donde dependiendo de cómo nos refiramos al todo o a la unidad, podemos asociarle una fracción un número racional explícitamente. Viene más complicado cuando extendemos. Todos estos son los saltos que hay que investigar con más orden. Los decimales con expansión decimal finita se hacen con la idea de aplicar el sistema, las ideas del sistema de numeración decimal y nos vemos que podemos obtener con divisiones de números enteros como 4 entre 5 una expansión decimal finita, es decir, se acaba en un momento, ya no puedo seguir la división, pero hay otras en donde tengo que, como el residuo siempre es menor que el que está dividiendo, entonces
se van a tener que repetir las cifras en el cociente y esto me da la necesidad de considerar expansiones decimales infinitas y periódicas. Y esto ya me mete desde muy temprano la idea de infinito. Pero después nos preguntamos, bueno, ¿qué quiere? ¿Habrá alguna cantidad que tenga expansión decimal infinita y no sea periódica? Y empezamos a hablar de los números irracionales. Pi es irracional, E es irracional, raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de todo número primo es irracional y hay muchísimos más, ¿no? Este, por ejemplo, es irracional, aunque parece que tiene periodo, pero no. Si nosotros vemos, lo único que se repite es 2, 3, 2, 3, 2, 3, pero en una secuencia fija, no en un bloque. Aquí hay un 2, en medio aquí hay dos doces, aquí hay 3 doces, 4 doces, y así cada vez vamos metiendo un 2. Entonces este número tiene que ser un número irracional. Lo mismo pasa con las razones. Este es un ejemplo clásico en donde se tiene un bateador que en un juego de béisbol tiene dos oportunidades, batea de hit una, en otro de tres, una. En total fueron cinco de 5-2 y esto lo podemos expresar con estos mismos símbolos, pero ya nos da otra idea. La razón funciona de otra manera diferente de las fracciones y esto nos conduce a otra idea. Esto se comporta más incluso como se suman vectores. Si esto lo veo como 1,2 o 1,3, la suma sería 2,5. Y entonces nos conduce a otras estructuras matemáticas muy interesantes. Todos estos son temas en donde uno debería de hacer una investigación más profunda. Pero curiosamente, muchos no saben que esta forma de ver las razones y de tenerlas en cuenta, sumar así, numerador y numerador, denominador y denominador, nos conduce a este concepto que en matemáticas se maneja mucho, que es el medián, y que está relacionado mucho con engranes y muchos fractales y otras ideas muy interesantes. En matemática esto se puede consultar en Internet fundamentalmente. Bueno, hay varios significados asociados a las fracciones, no me puedo detener mucho en esto, pero cada uno de estos nos genera un tema de investigación muy interesante. Por ejemplo, la clase de equivalencia no se presenta en las fracciones. Curiosamente, sí se presenta en los números enteros, pero poco se habla de ello porque un número entero representa también una clase de equivalencia. La medida voy a intentar dar una idea de por qué es muy importante esta idea. Bueno, la división queda que es cuando aquí este símbolo no es uno, sino son dos números por separado, como operador también, ¿verdad? Primero se multiplica y luego se divide, o como un criterio para saber si algo es fracción o no, si lo puedo escribir como un cociente de números enteros. Eh, Viene también el decimal, que es una fracción disfrazada que tiene otra forma de escritura, pero que corresponde. Todas las fracciones con expansión decimal finita o infinita, pero periódica, pueden hacerse corresponder con un cociente de enteros. El número racional que depende de la estructura de campo, en donde tengo dos operaciones que tienen ciertas propiedades, etcétera, pero se trabaja dentro de otra idea. Aquí ya hay incluso los negativos, los puntos en la recta numérica, donde de alguna manera se presentan problemas como la densidad o la continuidad, porque aquí va a haber huequitos, ya se integran las fracciones negativas, etcétera, con la misma idea de los números enteros. Curiosamente, en el currículo primero se ven naturales, después fracciones y luego mucho después números enteros. Pero cuando ya se aplican las propiedades de los números enteros a las fracciones, se aplican como tal, es decir, simplemente aplícales igual y considera el signo en el número de arriba o en el signo de abajo si es negativo, en el número de abajo, perdón. Y bueno, la razón que tiene otra estructura muy, muy diferente y que corresponde a otras situaciones. Bueno, contar menos que cero es también otra idea que nace ahí como una necesidad de los números naturales. Ya contamos más de uno, ya contamos menos de uno, pero podemos contar menos que cero. Y bueno, esto se puede entender como lo hacían los chinos para ganancias y pérdidas, que es tener fichas de dos colores en donde podemos hablar de equilibrios. En este caso, el cero va a ser un equilibrio, no ausencia de cantidad. Vemos entonces cómo van cambiando los significados y de hecho el símbolo no es el concepto en sí, sino es la idea que está detrás de eso, porque el símbolo solo es la manera en que yo represento el concepto. Y aquí puedo hablar que todos estos representan el mismo número porque aquí hay un equilibrio, aquí hay otro equilibrio y aquí hay otro equilibrio más.
Entonces, aquí puedo hacer lo mismo. Aquí tenemos, ¿verdad?, otros equilibrios y todos estos se refieren a estos números enteros. Y así los puedo trabajar y hacer muchas cosas muy interesantes. Todos estos significados que se dan en los números con signo, como vamos a ver, no son necesariamente ligados a cuestiones de la realidad. Ganar o perder, sí. Tener más o menos que sí, sí. Ingreso y gasto, sí. Y por eso esto nos permite en relaciones aditivas hablar de estos ejemplos que generalmente se dan en la educación básica, pero no sirven para relaciones multiplicativas. Y esto me da otra idea para el trabajo de investigación, que es cómo nosotros organizamos la idea de multiplicación o la de división por medio de sumas reiteradas y restas reiteradas, pero sin embargo no puedo utilizar las mismas representaciones para hacer ese trabajo. Aquí también tenemos significados asociados a las literales. Hay muchos, hay muchos estudios que se han hecho, con los de Kuckerman, los de Salman Lusiskin y muchos otros más, donde han hecho una clasificación de estos. Algunos hablan de las variables, y bueno, no necesariamente son variables todos, sino más bien son números que tienen, son símbolos que tienen diferentes cualidades, y esto es algo que ya se ha dejado de indagar, pero tiene mucho sentido, como voy a tratar de dar en este ejemplo. En el plano cartesiano podemos hablar de estas rectas de la siguiente manera, ¿verdad? Esta es y igual a x más 3, pero también puedo hablar como función y parece que es lo mismo. Sin embargo, si yo trabajo esto en el plano, esto corresponde más a una relación, porque son las parejas del plano que tienen esta propiedad, que la ordenada es igual a la abscisa más 3, o que la ordenada es igual a la abscisa menos 4. Aquí tengo otro ejemplo, pero entonces no puedo hacer sumas porque me da unas cosas rarísimas. No puedo restar, no puedo multiplicar, no puedo dividir, aunque puedo organizar relaciones con esto, donde se utilizan las operaciones con los números naturales. Pero esto no tiene una estructura algebraica reconocida, aunque muchos identifican y f de x, pero se refieren a conceptos diferentes. Cuando hablamos de funciones reales de una variable real, tenemos otra situación, porque lo que realmente operamos son los valores de la función, y entonces aquí sí puedo sumar, sí puedo restar, sí puedo multiplicar, sí puedo dividir. Esto nos lleva a otro problema interesante, que es la función de la notación. Cuando una notación es buena, me permite a mí avanzar más en las nociones matemáticas, y esto se da incluso en matemática avanzada. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos en la parte izquierda algo así que serían como una interpretación de estos como lugares geométricos, es decir, parejas XY que satisfacen una propiedad, y aquí ya tiene una relación en donde una cantidad depende de otra, que ya se refiere a otro significado, y sin embargo en la enseñanza siempre se trabajan como iguales. Hay un trabajo que desarrollé hace tiempo que se llama La danza de las rectas, cómo a partir de las rectas puedo tener cualquier función algebraica e incluso entender las funciones trascendentes sin mucho problema, porque realmente no hay muchas funciones algebraicas. Hay una recta que pasa por el origen, una parábola en el origen, una hipérbola donde se cruzan eh, eh, perdón, donde es la 1 entre x que siempre está con una rama en el primer cuadrante y otra en el tercer cuadrante. Y a partir de ello salen todas las funciones racionales, todos los polinomios, las propiedades de los polinomios, qué es un punto de inflexión y todo eso. Y eso es porque ya no se trabaja en este entorno, sino se trabaja en este entorno. Sin embargo, ideas que se trabajan en este entorno me pueden servir para ideas con representaciones gráficas, sobre todo en este entorno. Hay cosas muy interesantes aquí que se pueden explorar en ese sentido. Pero a fin de cuentas estamos empleando las mismas ideas que se hacen para los números naturales ya ampliados a fracciones, ya ampliados a números enteros, pero ya involucrando dos valores. Bueno, los objetos matemáticos proceden de la realidad o de una necesidad teórica. Esto es una cosa muy interesante porque, bueno, teníamos a los naturales, ya están en la clase, en la casa de las matemáticas. Ellos invitan a otros a entrar como las fracciones, ¿verdad? Y le dicen que respeten sus reglas, pero ellas se han portado muy bien. Entran los decimales y los irracionales. Bueno,
como los matemáticos son muy tolerantes, admiten esto, y también entran los números positivos y negativos, ¿verdad? Pero también entran los imaginarios, que es otra cosa, la que no vamos a hablar mucho, pero son otras nociones importantes que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que hacen los matemáticos? Y esto fue una expresión que utilizó Hankel de esa época, en donde decía que no se requiere descubrir en la naturaleza ejemplos prácticos que expliquen los números en matemáticas. Él decía que no eran descubiertos, son constructos creados, inventados o imaginados. ¿Para qué? Para poder ampliar el campo de acción de la matemática. Pero hay una regla básica en matemática, en todo el desarrollo de la matemática, lo nuevo se parece a lo anterior. De tal manera que si yo invito a las fracciones a entrar a lo que ya he construido, las estructuras deben de respetar parte de esa estructura y ampliarla en todo caso. Lo mismo los irracionales, los mismos los decimales, los mismos los números enteros y los números imaginarios. En cierta forma hay una convención que se resolvió porque muchos matemáticos de primera línea no aceptaban a los números negativos, pero Hankel dijo, bueno, lo podemos aceptar y podemos aceptar ya en la actualidad a otros solamente por necesidades internas de la matemática, porque esto me permite avanzar en la modelación y en la interpretación de diversos fenómenos. Ya no se puede estirar más con unos ciertos conceptos, entonces necesitamos ampliarlos para poder sacar relaciones y predecir y explicar otras situaciones. Bueno, después de ver esto de los significados, viene otra cuestión que me ha parecido interesante. Pero muchos han hablado en esto de las palabras asociadas a la operación de multiplicar, dividir, restar, sumar. Incluso algún autor, algún revisor de material me decía que en vez de suma tenía que decir aditar. Obviamente lo mandé a volar. Pero el problema es que no solo estos son significados, sino que hay otras, estas son palabras sugerentes en todo caso, pero hay otros problemas asociados a estos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el conteo hacia arriba o hacemos hacia abajo, de hecho estamos dando ideas para las operaciones de suma y resta. Esto es muy básico, pero estas ideas se pueden extender a decimales, se pueden extender a números enteros, se pueden extender. Bueno, hay que ver bajo qué condiciones. No hay mucho trabajo en relación a eso. Pero viene otra situación más. Cuando yo tengo dos colecciones, las puedo combinar. Pero además ambas colecciones están presentes, pero puedo imaginarme que gano o que pierdo algo, y entonces aquí hay un cambio, ¿verdad? O hay una comparación donde no tengo las colecciones enfrente, pero puedo manejarlas de cierta manera. Bueno, esto ya fue ampliamente estudiado por Carpenter, Moser y otros investigadores más. Incluso hay un libro de editorial Síntesis que tiene una buena síntesis de todo esto. Pero vienen otros aspectos como tratar de igualar, que es como fantasmitas, ¿no? Yo tengo le faltan tantos, le sobran tantos, qué cantidades tengo, etcétera. Bueno, todas estas situaciones que tienen que ver con suma y resta tienen que analizarse para ver si son válidas para enteros, decimales, fracciones, o en qué sentido se pueden ampliar, qué tanto influye el tamaño y el tipo de números que se están trabajando. Ahí son temas de investigación muy interesantes. Aquí vemos que el número está asociado con distintos procesos y yo puedo generar con una sola relación aditiva varios problemas donde la incógnita está en distintos lugares, y se puede ver que hay problemas que resultan más difíciles, no solo para los niños pequeños, sino también para los adultos. Y entonces empezamos a ver que puedo generar problemas con cada una de estas ideas y analizar qué pasa. Y me vuelvo a hacer qué pasa con los otros números. ¿Qué pasará con cómo determinar esta relación para la resta donde uno tiene que ser mayor que el otro y el que resta debe ser menor que al que le está restando? Y bueno, todo esto, ¿cómo se refleja en las fracciones, en los decimales y en otros tipos de números? ¿Y qué procesos están implicados ahí? Porque no es el mismo criterio en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la operación de suma en fracciones,
a veces se maneja con pasteles, pero re difícil trabajar con pasteles. Por ejemplo, partir simplemente en tercios un pastel es muy complicado, no se diga en quintos o en séptimos. Lo que se tiene que hacer para hacer las partes iguales, porque esa es la idea, es muy complicado. Es más fácil trabajar con colecciones. No sé por qué la necesidad de trabajar con pasteles, porque a final de cuentas, cuando partimos el pastel, ya trabajamos con la colección de rebanadas. O sea, realmente el trabajo fundamental está en la parte de colecciones. Sin embargo, aquí aparece un problema. Para dar sentido a esta operación, tengo que ver qué colección tengo que tener para que pueda hablar de los dos sumandos. Cuando tenga esta, los resultados salen inmediatos, porque si sumo la mitad más un tercio, ya sé que van a ser el resultado y lo puedo poner aquí. Fíjense que aquí aparece la idea de medida, porque esto es como si tuviera 1 metro más un pie y aquí tuviera otra unidad común con la que me da el resultado final. Esto me empieza a dar muchas ideas de cómo trabajar las operaciones con fracciones, incluso considerándolas como medidas. Aquí lo puedo ampliar y entro a otra noción más importante, que es la de equivalencia de fracciones, y cómo en realidad lo que hago con las fracciones no es fijarme en un todo particular, sino en una relación entre las partes que me conduce a un resultado mucho más general. Y esto es la idea de considerar las fracciones como medidas que aparece también incluso en álgebra. Bueno, aquí tenemos la resta, lo mismo, lo puedo trabajar de esta manera y empiezo a encontrar relaciones también sobre el significado de esto con relación a considerar estos como medidas o considerarlos como partes de una colección donde el resultado sale de inmediato. Después de que se trabaja esto con colecciones varias veces, los estudiantes se empiezan a dar cuenta que tienen que tener el mismo denominador o que pueden hacer la suma o la resta de otra manera y poco a poco se van generando los algoritmos. Obviamente se requiere más tiempo. La manera en que se acorta en la didáctica tradicional es diciendo, pues se hace así y ustedes nada más hagan ejercicio. Bueno, aquí también viene el problema de que en la resta, pues tengo que ver una manera de determinar el orden. Aquí es cuando el orden tiene un sentido mucho mayor. Bueno, y lo mismo para decimales, para enteros y para otros más. Bueno, la idea de sumar siempre es juntar, la de resta es retirar. Y entonces aquí con las fichas de colores yo puedo hacer esta operación muy fácilmente, pero conservo la idea de juntar y la idea de retirar. Fíjense, aquí me dice más 3, que son 3 fichas rojas, y le pongo más 2 y entonces el resultado me da inmediato. Más 3 y más menos 2, pongo los menos 2, entonces quito el equilibrio y me queda el resultado. Aquí es menos 3 más 2 y tengo esto. Y aquí empezamos a ver que esto es un más para la operación y este es un más para el número, por eso están entre paréntesis. Y hay muchas maneras de meter esto. Quito el equilibrio y me da el resultado. Y aquí es mucho más fácil, es como en el primer caso. En la resta es lo más interesante, porque tengo más 3 y le quito más 2, pues ya se lo quito, ya se va a volar y me da el resultado. Aquí tengo más 3, le quito menos 2, pero no tengo menos 2, pero sí puedo meter un equilibrio y aquí quito los menos 2 y me da el resultado. Tengo menos 3, pero no le puedo quitar más 2, pues meto otro 0 y le quito el más 2, ya me da el resultado. Y aquí tengo menos 3 y le voy a quitar menos 2 y aquí sí me da el resultado de manera inmediata. Bueno, esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando como en números naturales, nada más que ya metí otro sentido a los números que estoy empleando y esto me conduce a otra interacción entre el juntar y el retirar, pero tomando en cuenta que estoy poniendo o quitando cosas de alguna manera natural en este proceso. En sí, podemos decir que estamos hablando de las mismas ideas de suma y resta naturales o fracciones acomodadas de nuevos conceptos. Aquí es donde yo decía que pues, esto lo puedo trasladar a números equivalentes. Y no se habla mucho de esto en los enteros y es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, para los números enteros también hay todo el trabajo de Vernier con relación a lo que significan ciertas consideraciones.
de tomar a los números involucrados, formar distintos tipos de relaciones adjetivas, incluso donde hay una cantidad desconocida, y a partir de estas se generan muchos problemas. Hay algunos que son más difíciles que otros y tienen un poco lo mismo que se trabaja con Carpenter y Moser. Aquí lo más importante es que ya estos números tienen otro sentido y es muy interesante lo que se provoca en esto. Sin embargo, las operaciones siguen conservando el mismo sentido. Esa es una pregunta importante. Bueno, ¿qué pasa con los decimales con signo? ¿Qué pasa con los racionales, etcétera? La operación de multiplicar tiene tantas veces. Bueno, aquí tengo 2 veces 3, aquí tengo 3. Tengo que poner 2 veces eso y me da 6. Bueno, sin embargo, también esto lo puedo usar con una extensión para las fracciones, ¿verdad? Tengo 3/4 y le tomo 2/4 y ya tengo el resultado inmediatamente. Esto lo puedo hacer manipulativamente y poco a poco los estudiantes se van dando cuenta que basta multiplicar los numeradores y los denominadores, no hay que decirlo, pero fíjense que aquí está manejando, si yo tuviera 2 metros por 3 metros, me daría 6 metros cuadrados. En este sentido, el denominador de las fracciones tiene esa idea de que es el que denomina lo que dice el numerador. Pero esta idea de 2 veces 3 es como si usáramos un número como escalar y otra cantidad asociada a algo que me da otra nueva cantidad, que lo puedo ver como una repetición también, porque puedo contar cada una de las partes. Si yo le pongo un nombre, por ejemplo, 3 metros por 2 metros me da 6 metros cuadrados, es lo que antes le llamaban cantidades adjetivales en algunos lados, ¿no? Y también lo puedo trabajar de esta manera, pero cuando yo lo veo como áreas, paso de la dimensión lineal a lo bidimensional y entonces aquí fíjense que serían 2 metros por 3 metros, serían 6 metros cuadrados, pero si son en cuartos serían 6 cuartos cuadrados. Y entonces lo puedo expresar también de esta manera, con quintos, y me daría lo mismo. Pueden ser incluso con distinto denominador, le puedo dar la misma interpretación en la forma rectangular y puedo encontrar el resultado sin necesidad de dar el algoritmo. Aquí tengo una cantidad adjetival, otra del mismo orden, pero se da una cantidad adjetiva que se deriva de las que tuve en cada uno de los factores. Y esto me mete en otro problema muy interesante, que no lo puedo trabajar como si fueran sumas reiteradas. Aquí están las fracciones como medidas, las fracciones como medidas y la conversión de uno a otro. Hay varios procesos aquí muy interesantes. Lo mismo puedo trabajar en la división, pero parece que la división está condenada a verla como una operación inversa de la multiplicación, donde conozco un factor y el resultado y necesito encontrar el otro factor. Esto es algo que se presenta incluso también en los números enteros. Por ejemplo, aquí tengo, este es el que me diría qué tantas veces tengo que poner o quitar según el signo el que está después. Lo mismo que pasa en los números naturales. Entonces me dice, pon 3 veces más 2. Pongo 1, pongo 2 y pongo 3. Ya me da el resultado. Pon 3 veces menos 2. Pongo 1, pongo 2, pongo 3 y me da el resultado. Quita 3 veces más 2. Entonces necesito un 0 porque no tengo nada. Entonces pongo 1, 2, 3 que quito, y ya me da el resultado. Y aquí me dice, quita 3 veces menos 2. ¿De dónde? Pues pongo un 0 para poder quitar. Y entonces quito 1, quito 2 y quito 3 y me da el resultado. Como ven, son reglas que siguen las mismas ideas que se trabajan con los números naturales. Y aquí en la división es cuántas veces debo de poner o quitar más 2 para obtener más 6, que es la operación inversa. Y tengo que poner 3 veces. Aquí tengo que quitar 3 veces. Aquí tengo que quitar 3 veces y aquí tengo que poner 3 veces para obtenerlo. Bueno, todo esto requiere mucho más trabajo. Estoy dando nada más las ideas. Significados asociados a las situaciones multiplicativas, las estudió Vergniaud también, hizo una clasificación muy interesante, pero que está más relacionado con las ideas de proporcionalidad. Esto no se ha trabajado con los números enteros, los números con signo y con las fracciones.
parece que nada más se aplica automáticamente y no se han encontrado cosas muy interesantes. Pero esta idea de las áreas también me ha servido para trabajar el álgebra de dos maneras diferentes. Por ejemplo, veo este total, ¿verdad? Y entonces es un rectángulo donde supongamos que el cuadrado tiene el lado X y por lo tanto este rectángulo lado X y aquí le pongo una unidad del lado más pequeño. Y entonces aquí serían 2x cuadrada más 3x porque el área de cada de estas sería X. Y esto me da igual a X por 2x más 3. Y entonces empiezo a ver un cierto sentido también de la multiplicación de expresiones. Lo puedo ver, pero aquí es muy interesante porque esto tiene que ver con algunas ideas de la Gestalt, que hay que descomponer el todo en distintas partes y después reestructurarlo y da otro sentido. Aquí tendría 4x cuadrada más 6x y esto lo puedo expresar también de esta manera, que es la base por la altura. Pero también puedo meter las mismas piezas, pero dando partes negativas. Y entonces obtengo este tipo de relaciones. Y aquí dicen, bueno, ¿y esto qué son áreas negativas? Sí, pero recuerden que son convenciones que se realizan para poder extender las propiedades de los números naturales. Y entonces puedo trabajar con estas relaciones muchas cosas muy interesantes que me dicen cómo factorizar, cómo desarrollar, qué sentido tiene cada uno de los términos en una expresión cuadrática por lo menos, y cómo puedo yo simplificar esas expresiones cuadráticas. Todo esto no es tan extraño, porque en la actualidad, incluso si yo tengo un polígono, lo puedo trazar con GeoGebra y voy considerando los vértices de esta manera en cierto recorrido me dice que el área es determinada y me la da GeoGebra rápidamente. Pero si lo hago al revés, me da otra área. ¿Qué relación tiene esta área con esta área? Bueno, una es en un sentido y la otra es en otro sentido y una es el negativo de la otra. Eso lo mismo lo presenta GeoGebra en muchas construcciones. El introducir áreas negativas no va contra algo sagrado, sino es la extensión de una noción que me permite abarcar más cosas y entender más situaciones, que en geometría moderna tiene mucho sentido. En realidad, las ideas matemáticas, los significados que se van generando dan sentido a las representaciones que estamos utilizando, no al revés. Esto es muy importante porque lo que nosotros necesitamos cuando alguien maneja símbolos es ver son las ideas que están detrás de eso. Voy a meter en otro tema que es la realidad y la matemática. Algunos piensan que las matemáticas mejoran la realidad porque los objetos matemáticos son copias perfectas de la realidad, donde aparecen copias imperfectas. Aquí de nuevo vamos a la clase de matemáticas, ahí están algún matemático, ya sabemos que no es matemático, pero bueno, como tiene pizarrón allí, uno dice, bueno, sean bienvenidos, somos creativos y abiertos para todas las posibilidades, entonces vuelven a considerarse los mismos números y otras relaciones a las cuales me voy a meter más. Por ejemplo, aquí se podía hablar, Aristóteles hablaba de que los cuerpos caían porque buscaban su estado perfecto, su estado en el cual deberían de estar, que no podía quedarse uno arriba y otro abajo, ¿verdad? Después vino Galileo y dice, bueno, no me importa eh, quedarme con estas ideas y yo me interesa ver cómo se mueven y empezó a hacer varias consideraciones, hasta una muy importante sobre la caída de los cuerpos en el vacío. Este mito de la manzana que cayó en la cabeza de Newton se modificó mucho con la idea de la gravedad de Einstein, que tiene que ver más con ondulaciones que una fuerza. Y se fueron modificando estas percepciones, es decir, la realidad misma no se conoce tal por cual, pero sí hay modelaciones matemáticas que permiten trabajar esto y otras cosas más. Lo mismo pasó con las geometrías no euclidianas, con otras relaciones. Aquí estoy metiendo algunas donde las ondas, por ejemplo, en un sentido muy importante. Pero lo curioso es que usamos geometría plana incluso para distancias muy grandes, a veces astronómicas. No empleamos la esférica o la pseudoesférica, empleamos la geometría plana para muchas cosas que estamos trabajando. Aunque la realidad es en otro sentido, pero los resultados que se dan con geometría plana son mucho mejores que se dan con otro tipo de herramienta. Pero lo más chistoso es que muchas de las aplicaciones en matemáticas dependen de números irracionales.
la mayoría de las modelaciones que se dan en economía, en ingeniería y en otros campos del conocimiento tienen que ver con números irracionales. Entonces uno se pregunta, bueno, si esas son cantidades creadas, pues ¿qué tanto tienen que ver con la realidad? Fueron inventadas, en fin. Bueno, hablamos de puntos sin dimensiones, líneas y planos sin grosor, rectas y planos infinitos, números que no se pueden escribir, figuras con dimensiones exactas, números que no se pueden escribir, está repetido, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas ahí que dice, bueno, hay muchas cuestiones que realmente son representaciones, ideas que utilizo para poder abarcar todas las cuestiones que se presentan dentro de la matemática. Esto es lo que se refería Platón en la República. Las entidades matemáticas no son invenciones de la mente, existen fuera de ella. Él hablaba que, bueno, sí estaban por ahí, aunque no en el terreno de lo material y lo físico. Eso hay que tener muy presente. Muchos de los matemáticos en realidad funcionan con estas ideas de Platón. Donde las encontramos copias imperfectas, esto se refiere a la realidad, existe en un plano puramente conceptual, abstracto y material, solo accesible a la inteligencia. Estas ideas siguen persistiendo y muchas veces cuando nos referimos a educación básica, pues sí, podemos hablar de comprar manzanas, comprar dulces, intercambiar cosas, pero cada vez se van haciendo más complicados y los modelos y las referencias a la herramienta matemática cambian, pero para otros problemas que requieren más especialización. Sobre los manipulativos y recursos tecnológicos, tenemos que preguntas importantes. En general, sí se ha visto que los manipulativos logran ciertas condiciones especiales con comparación con el trabajo abstracto, nada más con símbolos, y también con las computadoras. Pero una pregunta que queda en la área, ¿son comparables? Porque se están construyendo el mismo tipo de nociones de cada uno de estos procedimientos o se está creando otro tipo de significados. Eso no se ha trabajado adecuadamente. Se parte de la idea de que sí, las habilidades también que se desarrollan con cada uno de estos elementos son las mismas. No se supone que sí, se parte de esa idea y se empieza a trabajar todo eso de alguna manera. Pero hay algunas cuestiones que son importantes porque en algunos estudios se da la idea de que la diferencia entre lo que se hace un grupo y otro va a ser inmediata y no. Esto tiene que pasar por periodos muy importantes. Utilicemos a Piaget un poco en esto, los procesos de adaptación y equilibración, en donde, por ejemplo, esto me tocó en varias tesis, se hace un pretest con estudiantes trabajando con manipulativos y se ve que, bueno, en el pretest salen los grupos más o menos igual y uno dice, bueno, son comparables, ¿no? Después se desarrolla la experiencia y al final, pues resulta que salen un poquito mejor los del post-test, pero un poquitito mejor. Y a veces los mismos tesistas decían, oiga, pues es que esto está medio mal, ¿no? Porque pues no hubo una gran diferencia. Y les digo, espérense tantito. Van a aplicar lo mismo después de que pasen procesos mentales que no conocemos y que se refieren a este tipo de cosas. Y cuando lo hacen después de 3 o 4 meses, vemos que hay un despegue en ciertas ideas eh, relacionadas con el grupo experimental y el de control. Empezamos a ver que en efecto, aquí que se utilizó, no solamente se utilizaron operaciones con números, con signos, sino también se utilizaron los problemas de Berneo para ver si se podía hacer una transferencia de esos conocimientos a situaciones problemáticas. Y fue la parte más importante, porque aquí los dos no pudieron con los problemas de Berneo. Aquí un poquito más pudieron estos con referente a los otros, pero después de algún tiempo, estos ya pudieron con los problemas de Berneo y con las operaciones, y estos de hecho disminuyeron las habilidades que ya habían logrado en la etapa de enseñanza. Esto mismo pasa con la computadora y con otros elementos, pero además están desarrollando habilidades y competencias diferentes. Esto se ha visto en estudios que se hicieron cuando se compraron computadoras para todas las escuelas. Se vio que a lo mejor no aprendían más de matemáticas, así se decía, que yo sería, bueno, construían cosas diferentes. Pero el problema estaba en que
sí pudieron observar que hubo habilidades de comunicación, de cooperación, de trabajo en grupo que se fueron desarrollando mejor que antes. Y estas son las cosas que se tendrían que aclarar en todos este tipo de estudios. Por eso les decía que en estos tipos de procedimientos, pues digamos los problemas de Bernoulli como un elemento para ver si no solo se aprendían las reglas de trabajo con los números negativos, sino también perdón, si se manejaban las reglas de trabajo con los números negativos, sino también se podía hacer la transferencia a problemas aditivos. En la formación de docentes tenemos un esquema donde siempre se busca equilibrio entre la matemática, la docencia y el, el trabajo técnico, perdón, teórico, con teorías. Siempre se busca este equilibrio, pero hay muchas preguntas ahí, entonces han surgido algunas donde se da más peso a la matemática, peso a la docencia y poco al trabajo teórico en relación con las demás. Hay otras en donde hay demasiado acá y estas se combinan, pero hay otras propuestas en donde se da muy poco peso a la matemática y se da más a la docencia del trabajo técnico, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza en educación básica. Sin embargo, parece que es muy importante que, aunque el maestro sea de primaria, tenga una visión más amplia de lo que es la matemática. Y ahí es donde entran otras consideraciones que voy a dar al final. La formación inicial de los maestros en servicio tiene que ligarse más con lo que se ha dado en la investigación, pero no para que ellos se enseñen de esa manera, sino que les ayude a conceptualizar, a imaginarse cosas diferentes de lo que están haciendo. De alguna forma, hay esfuerzos para llevar los resultados de la investigación a los maestros. Aquí tenemos dos ejemplos de la NCTM. Esto mismo hace ese intento y aquí otro que se hizo para los grados elementales. Hay otros materiales que se han empleado, pero son muy parciales con relación a estos. Estos han tratado de hacer explícito cómo los resultados de investigación se pueden incorporar algunas cosas del trabajo y clase. Esto me mete en un problema porque en determinado momento estos modelos solamente circulan información. Es decir, así se hacen las cosas, así se dicen, estas son las teorías, tienes que aprender cosas de enseñanza, evaluación, y la concepción en matemáticas queda un poco en cierto nivel muy bajo. Bueno, y aquí lo que importa es empezar la formación y terminarla y luego a ver qué pasa. Son métodos de enseñanza que son estables y repetibles y por eso tal vez se siguen trabajando así. Hay otros que tienen que ver tratando de incorporar la investigación, pero lo curioso es que se ha visto que no se modifican mucho la enseñanza y la concepción de matemáticas sigue siendo un poco diferente. Es hacer lo anterior un poco como en los helados, que se le pone un topping, ¿verdad? De chocolatito, chispitas, pero realmente no modifica las prácticas. Entonces, parece ser que hay que enfocar la formación de maestros y esto es algo que no se ha podido hacer porque depende mucho de los gobiernos y a veces estos tienen sus plazos y tienen su secrecía y eso no ayuda mucho para promover nuevos enfoques, en donde el maestro tiene que ser más como un profesional, en donde cualquier reforma la pueda trabajar con los elementos que se dieron en la formación y no hacer capacitaciones ni actualizaciones, porque de alguna manera en la formación del maestro tiene que haber esto de que tiene que procurar su formación eh, constante, tiene que haber flexibilidad en los métodos de enseñanza, aunque el currículo especifique ciertos aspectos, debe de haber menos contenidos, debe haber atención a las habilidades matemáticas. Muchos hablan del pensamiento matemático, quién sabe con qué idea de lo que piensan que es la matemática, porque nada más conocen una versión que es la que se va hacia el siglo XVII y todo lo demás no lo conocen. Entonces, como que hay que incorporar las ideas de la matemática actual, no como se enseña, no como se trabaja en matemática pura, pero sí hacerles ver hacia dónde van las ideas matemáticas actuales, porque eso se refleja desde el inicio hasta los tiempos modernos. Aquí tiene mucho que ver el papel de la historia. Por ejemplo, Topliss hizo un libro de cálculo en donde aplicó lo que llamó el método geonético y lo refería a una parte de la biología. Y entonces aquí se empezaba a hablar de las ideas
de la historia, cómo se daban para la enseñanza de la matemática, qué me permitía hacer el trabajo con la historia de la matemática para poder desarrollar un contenido matemático. Esto también se debe incorporar en la formación de maestros y hay muchas revistas para hacerlo, hay muchas fuentes para trabajarlos y muchos libros, hay en particular de ciertas editoriales, muchos libros que hablan muy claramente de las ideas de la enseñanza de la matemática, pero a veces se quedan en eso, a veces se quedan en anécdotas, se quedan en personajes, en fechas, en logros, en curiosidades de cosas que hicieron, cuando lo interesante es interpretar lo que ellos tuvieron que trabajar para lograr ciertos resultados. Eso sí nos da ideas de enseñanza, pero esas no son definitivas. Hay que ver qué fue lo que intentó hacer Topsis. Hay que ver si esto me puede dar unos mejores resultados en educación o no. Muchas veces la investigación histórica, que es muy compleja y que requiere de muchos elementos, porque también tiene sus procedimientos de control para ver si las conclusiones son correctas o no, a veces se queda en la descripción, en la interpretación, en la conclusión de cómo se elaboraron ciertos conceptos. Pero lo que me interesa a mí para el trabajo en la historia, y hay muchas fuentes para eso, libros muy buenos, y otros que ha trabajado ya la historia de las matemáticas, incluso para la misma clase, es ver cómo lo hicieron y de ahí sacar conclusiones para ver cómo se construyeron conceptos, cómo crearon representaciones, cómo crearon procedimientos, y esto me permite generar ideas que tengo que probar necesariamente en la clase para ver hacia dónde conduce, corregirlas, contrastarlas con otros que trabajaron con otras interpretaciones. La historia me da un gran número de ideas para hacer el trabajo en educación matemática y es algo que poco se está colaborando. Por ejemplo, hay este libro ya muy antiguo de lecturas en cálculo que incluye en la parte de la derivada todo el enfoque de Fermat y es muy interesante cómo permite a los estudiantes hallar algunas ideas más relacionadas con la tangencia y con los problemas de optimización. Este tipo de situaciones son las que uno tendría que ver de primera instancia. Primero, tener una idea más clara de lo que es la matemática, qué se persigue con la matemática, cómo se dio su desarrollo y cómo esta idea, esta historia me permite llevar formas de enseñanza a la clase que tengo que ensayar, no pueden ser definitivas y para eso sirven los trabajos de investigación. Incluso se pueden trabajar distintos trabajos sobre distintos temas y después buscar la integración de ellos, que es una de las cosas que se ha intentado hacer últimamente. Bueno, yo les doy las gracias. Espero que sea de utilidad lo que hemos estado trabajando y quedo atento por si hay alguna pregunta o alguna discusión. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo. Y ahora tenemos un espacio de unos 10-15 minutos de preguntas. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o simplemente hace uso de su micrófono. Muy interesante su charla o su conferencia en la tarde de hoy. Gracias a todos los que están conectados, al profesor José Carlos que estaba por acá, a la profesora Lida Contanza de la Pedagógica, en fin, a todos. Profesora Lida. Buenas tardes, muchas gracias al profesor Osvaldo y también pues al profesor Eduardo Mancera por la excelente ponencia. Siempre es un gusto escucharle. Quisiera hacer una pregunta en relación con el área de interés de formación docente. Si fuera posible volver a ubicar la diapositiva porque había unas siglas ahí, MD, no recuerdo la otra. Y quisiera, pues porque pasó como muy rápido ahí, quisiera pedirle Sí, por favor un yo mayor tengo en detalle PDF. en este pedacito, porque no lo logré comprender suficientemente. Sí, tengo el PDF y se los puedo dejar con Osvaldo y se lo piden y ya. De acuerdo, profe. Nosotros se lo enviamos. Pero la voy a pasar ahorita, nada más que estoy tratando de irme hacia ella. Aquí ya perdieron la compartición porque me pasé a otra forma. Es una de las últimas, ¿verdad? Sí, sí, profe, sí. Es donde Entonces, tiene MTH, creo que. 49. Ujú. MTHS, yo decía, esta es Sí. la forma, esta barra se refiere al MD, conocimiento matemático.
esta al trabajo docente, que muchos lo hacen. En México hubo una tendencia de hablar de laboratorios de docencia, y este es al análisis de teorías, que evidentemente dentro de la formación no se pueden ver todas las teorías. A veces se eligen algunas, pero se quedan como moda o como algo obligado para trabajar siempre, cuando ahí puede haber otras teorías que estén surgiendo, otras que no se mencionaron que son muy importantes, ¿no? Entonces, para poder integrar todas esas cosas, la formación docente tal vez deba de tener más años. Un poco como en la medicina. En la medicina, ¿qué sucede? Que terminan los 4 años de estudio, pero luego tienen que hacer la especialidad y luego tienen que hacer otro tipo de trabajos, una especie de internado, etcétera, donde realmente se va conformando el profesional del ramo. En muchas partes del mundo son solamente 4 años de estudio para los maestros, tal vez por la urgencia de tener ya maestros en la enseñanza, pero eso se refería a MDT, la matemática, el trabajo docente y la formación teórica. Muchas gracias, ya, mucho más claro. Mil gracias. Sí. Gracias, profe. Profesor Eduardo, acá tienen, en el chat tiene una pregunta que dice, ¿podría usted darnos la diferencia entre educación matemática, matemática educativa y didáctica de la matemática? Son la misma forma de referirse a eso, y lo único que hace son clubes, ¿no? El club francés, porque tratan las mismas problemáticas con un enfoque muy particular, ¿verdad? Educación matemática es como nació, ¿sí? Y se refería a la forma de educar en el conocimiento de la matemática. Y matemática educativa fue lo que surgió en México, y tratando de hacer una diferencia entre otras corrientes, ¿no? En particular, matemática educativa tenía algunas componentes que ya ha perdido, como el considerar la historia como una componente fundamental en todo el desarrollo del conocimiento matemático y para las propuestas. Después se volvió más parecido a lo que se estaba trabajando en otros lados, y tiene que ver con la evolución de las ideas, etcétera, ¿no? Además, los creadores de esta idea, que fueron realmente Eugenio Filloy, Juan José Ribaud y Carlos Simas, son los que perfilaron eso. Incluso en la revista Educación Matemática hay unos artículos donde nos agarramos en una discusión sobre lo que eran las diferencias entre esto y no. Yo creo que es una metodología. Si ustedes observan los congresos del IGME, los IGME, se sigue hablando de educación matemática. Están los franceses, los alemanes, que también usan Didactique des Mathematiques, y realmente estamos refiriéndonos al mismo contexto en donde se estudian los problemas de enseñanza de la matemática. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que... ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, queremos darle las gracias al doctor Eduardo Mancera. Ah, sí tiene una por acá, profe. Parece que de John Jiménez. Dice, muchas gracias por la conferencia. Pregunta, estado del conocimiento, frontera del campo, consideraciones teóricas, es lo que en Colombia llamamos estado del arte. Bueno, acá es lo que se ha logrado, ¿sí? Y en general he leído muchos estados del conocimiento, y es, bueno, ¿qué es lo que se ha trabajado en investigación? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Con qué método se ha logrado? Porque a veces la investigación puede ser intentar lo mismo con otros métodos, a ver si dan los mismos resultados, ¿verdad? O una cosa ya consolidada, revisarla y tal vez extenderla más, no lo sé, ¿sí? La idea es que finalmente el estado de conocimiento es básico, porque no voy a repetir cosas, tengo que hacer cosas novedosas, tengo que crear conocimiento, sobre todo en investigación. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Otros comentarios de Yuri Orozco, muchas gracias por una bonita experiencia. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Mancera, por su charla en la tarde de hoy. Bueno, ahí tiene también gracias desde Perú. Muy agradecido a todos los que se conectaron en la tarde de hoy, y nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Gracias, doctor. Si quiere decir algo Bueno, para concluir. pues nada más, muchas gracias por brindarme este espacio para hablar de estas reflexiones. Me parece importante que exista este espacio, espero que lo sigan fomentando.
creo que nunca lo van a agotar porque hay muchos temas por ver y muchas cosas por decir. Pero bueno, yo les puedo aportar la presentación en PDF, se las mando a Osvaldo, ustedes le escriben a él o me escriben a mí, también tenían el correo allí y De con acuerdo. gusto se las envío para que la vean más despacio. Me fui muy rápido por el tiempo. Sí, entonces le anunciamos que para la próxima semana tenemos, de México nos vamos a Chile y tenemos el profesor Jaime de la Universidad Católica del Maule en Chile y no, este no es el tema, este era el tema del profesor. Todavía no nos ha enviado su título de la conferencia, así que están invitados para la próxima semana con el profesor de Chile. Correcto. Bueno, pues gracias de nuevo y yo esperaba así un poco de más acción, más discusión. Eso es muy bueno porque es la única manera en que uno corrige las ideas y obtiene otras, ¿no? Entonces, bueno, si No, alguno quiere conversar después, ahí tiene los otros medios para vale. hacerlo. No es que todo estuvo excelente, profe, que usted no le dejó a nadie, o sea, pocas preocupaciones. Todo el mundo pienso que haya quedado claro con su conferencia en la tarde de hoy. Son mis confusiones. Yo creí que eran las de ustedes también. Bien, gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muy amable. Hasta luego, que Todo lo estén que muy tú bien. comentaste. Hasta luego. Gracias.